Lección 5 para martes 25 de julio. Derribar el muro divisorio. Según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Efesios 2, 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre los gentiles y los judíos. Probablemente aquí Pablo esté aludiendo a la barandilla o cerca que rodeaba el atrio israelita en el templo de Herodes con su amenaza de muerte. Pablo imagina que este muro se derrumba y que a los gentiles se les otorga pleno acceso para adorar a Dios. La cruz remueve cualquier muro como este, dice Pablo, porque allí aprendemos que esos dos pueblos, judíos y gentiles, son realmente uno. Algunos creen que Efesios 2, 14 y 15 enseña que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Sin embargo, en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Él cita el 5º mandamiento en Efesios 6, 2 y 3 y alude a otros, por ejemplo, el 7º mandamiento en Efesios 5, 3 al 14 y los versículos 21 al 33. El 8º mandamiento en Efesios 4:28, el 9º en Efesios 4:25 y el 10º en 5:5. Esto concuerda con las afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley, en Romanos 3:31 y 7:12. Aborda el mal uso de la ley, pero honra la ley misma y asume su continuidad. Por lo tanto, utilizar estos versículos para abolir los 10 mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia acerca de la perpetuidad de la ley, evidentemente es una mala interpretación de la intención de Pablo aquí. Al contrario, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, sería anatema para Pablo y un uso inapropiado del propósito divino para la ley. La ley, a la que se refiere Efesios 2, 14 y 15, no es la de los 10 mandamientos, sino son los aspectos ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles. La ley de Moisés, la ley mosaica, la ley ceremonial, representados en la compleja frase de Pablo que dice la ley de los mandatos y ordenanzas. O es todo el sistema veterotestamental de la ley como se lo había llegado a interpretar, acrecentar y utilizar indebidamente como una cuña para distanciar a los judíos de los gentiles. ¿Qué tensiones entre los adventistas del séptimo día o entre los miembros de la comunidad cristiana en general debemos abordar y superar? ¿Por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones?
Del libro El discurso maestro de Jesucristo, página 38, dice: en los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas habían escuchado de sacerdotes o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacimiento egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Pero para él no había diferencia entre vecinos o extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. En la iglesia primitiva había gente de diversas clases sociales y distintas nacionalidades, según el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 72. Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallábanse en recíproca concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión no podrían impedir el progreso de la verdad evangélica, y por eso procuró prevalecerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la Iglesia elementos de discordia. Sucedió que, habiendo crecido el número de discípulos, logró Satanás despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia a sus correligionarios y de señalar faltas en sus jefes espirituales. Así hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. Y del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 118, dice: por mucho que una persona pretenda tener conocimiento y sabiduría, a menos que actúe bajo la dirección del Espíritu Santo, será muy ignorante de las cosas espirituales. Necesita comprender el peligro de su insuficiencia y depender totalmente de aquel que puede mantener las almas comprometidas con su verdad, capaz de llenarlos con su espíritu y con amor, sin egoísmo, capacitándolos así para dar testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Los que han convertido auténticamente trabajarán juntos con unidad cristiana, que no hay división en la Iglesia de Dios, que no se ejerza autoridad indebida para los que aceptan la verdad. La mansedumbre de Cristo debe aparecer en todo lo que se diga y se haga. Que tengan un día muy bendecido al captar el concepto de que todos, y no importa cuál sea nuestra diferencia de estatus de vida, de raza, de lugar o país donde vivimos, de nuestra situación económica, etc., todos en Cristo somos unos. Él murió para toda la humanidad, para todo ser humano. Y en ese sentido y por esa realidad, todos llegamos al mismo nivel de importancia, dignidad y valor en los ojos de Dios y también en la estima del ser humano hacia el otro. Acuérdense
Todos somos importantes en los ojos de Dios y del mismo valor en Cristo Jesús. Amén.